14 grados 7 la temperatura con personal prepago. Nos vamos al contacto con Sami Mendoza. Sam, adelante. Para todos y todas. Tenemos un tema importante para tratar y es el tema de la ansiedad, que se ha hecho incluso muy presente durante esta pandemia. Toma varias formas y es fácil de reconocer, pero también a veces es difícil. Es difícil de reconocer. En realidad, primero que todo, lo que te quiero decir es que la ansiedad es un estado natural y normal que tenemos todos y todas las personas, ¿sí? Gracias a la ansiedad, hoy vos viniste a hacerme la nota. La ansiedad es lo que nos impulsa a hacer cosas, es lo que nos mueve. Si uno busca en los libros, podríamos definirla como aquel estado de tensión que tenemos todas las personas, ¿no? Un estado de tensión donde se caracteriza generalmente por un estado de inquietud, de nerviosismo, frente a una amenaza que a veces uno desconoce u otras veces uno conoce y es lo que nos impulsa a hacer tal cosa. Incluso gracias a la ansiedad podemos hacer prevención a determinadas situaciones o a determinadas amenazas futuras. Pero básicamente la ansiedad es algo que forma parte de todos y todas las personas y va de la mano con lo que se conoce el estrés, ¿sí? Todas las personas tenemos un estrés, que justamente el estrés es el síndrome general de adaptación, donde nos adaptamos a un determinado ritmo de vida y cuando nos adaptamos a un determinado ritmo de vida, por ejemplo levantarse a tal hora, ir al trabajo, hacer determinado tipo de actividades, ponemos en funcionamiento un montón de químicos en nuestro organismo que nos adaptan al estilo de vida, por así decirlo, y hacen que la ansiedad esté ahí funcionando. Estamos hablando de una ansiedad normal, también hay una ansiedad justamente patológica. Ahí te voy a hacer la diferencia. La ansiedad tiene tres componentes que son la tríptide, como le decimos los psicólogos. El componente físico, ¿sí? Son todas las sensaciones que uno tiene en el cuerpo. Toda ansiedad va acompañada de sensaciones corporales, el corazón, se puede aumentar el ritmo cardíaco, la respiración, la tensión muscular, etc. El segundo componente de la ansiedad tiene que ver con el componente cognitivo, que son todas las cosas que pasan por nuestra mente, ¿sí? Nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso cuando dormimos, pensamos todo el tiempo, ¿no? Incluso las neurociencias han confirmado que el 80% de nuestros pensamientos están repetidos. Muchas veces no somos conscientes de esos tipos de pensamientos. Es importante hacerlos conscientes, pero muchas veces no somos conscientes. Y el tercer componente de la ansiedad justamente es el componente conductual, que son las cosas que hacemos o dejamos de hacer, básicamente, ¿sí? Todos los movimientos corporales, las reacciones de lucha, de huida, etc. En esa tríptide se configura lo que es la ansiedad. Perfecto, pues cuando ahí conocemos entonces qué es la ansiedad, cómo detectarla y cómo sobrellevamos la misma, porque vos mismo nos explicás que todo el mundo tiene ansiedad y tenemos que aprender justamente a convivir con ella. Exacto, lo que pasa es que hay gente que el problema de la ansiedad es cuando es muy excesiva y esta deja de ser adaptativa, ¿no? Y empiezan a aparecer síntomas. El síntoma es un factor justamente de freno ante el estrés. Los síntomas de una ansiedad excesiva, cuando vos te das cuenta de que no estás pudiendo dormir bien de noche, cuando te das cuenta de que estás haciendo cosas en tu casa y sin querer se te rompe el vaso de vidrio que tenías sobre la mesada, no tenés registro, cuando estás todo el tiempo así a las corridas y llegás a las 10 de la noche a tu casa y te acostás y no te puedes dormir o sentís que el corazón está acelerado a nivel físico. A nivel cognitivo, es re importante, ¿no? ¿Qué es lo que uno está pensando? Si una persona está todo el tiempo preocupada, ¿sí? Por algo, va a estar todo el tiempo en estado de tensión, ¿sí? Entonces va a ser una ansiedad donde la persona no le va a ser funcional, le va a ser disfuncional, porque no va a estar relajada, va a estar todo el tiempo nervioso. Y más si está todo el tiempo a las corridas la persona, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo para los ansiosos, ansiosas, que no tienen capacidad de espera, ¿sí? Que están todo el tiempo preocupados, preocupadas, que se dediquen generalmente a poder hacer alguna actividad física, ¿no? La actividad física o alguna actividad que se conecten con su cuerpo desde otro lugar, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Por otro lado, revisar por dónde anda la cabeza, ¿sí?
Cuando la ansiedad es muy elevada, cuando está así, como yo siempre suelo decir, al palo, la ansiedad generalmente esconde emociones. Ojo ahí, ¿no? Porque cuando está muy alta, la ansiedad es como una coraza, ¿no? Donde esconde tristeza, donde esconde cosas que uno no quiere ver, donde esconde miedo, bronca, etcétera. No es una emoción la ansiedad es un estado, pero cuando está muy alta puede esconder un montón de tipos de emociones que uno no quiere ver, ¿no? Entonces, el deporte es muy importante, yoga, técnicas de relajación, ¿no? Que uno se puede dedicar, aunque sea día por medio, a poder conectarse con su cuerpo, hacer alguna meditación para poder bajar un cambio, poder mirar los pensamientos, o solamente, por ejemplo, si uno tiene pensamientos que son muy negativos durante el día, poder decir stop y darle solamente una vez al día, por ejemplo, determinado horario, para poder trabajar sobre esos pensamientos. Muchos pensamientos que tienen las personas que tienen la ansiedad alta no son pensamientos racionales, son pensamientos irracionales, ¿sí? Piensan que se van a enloquecer, de que están muy alteradas, de que va a ser una catástrofe, tienden a no simplificar la vida, sino a complejizarla, básicamente. Entonces, poder detenerse a pensar un poco más realista, ¿sí? Y por otro lado, estar muy atento a las cosas que uno está haciendo, poder estar presente en el momento presente, ¿no? Estas cosas que yo te digo, que a veces las personas llegan de la casa y sin querer empiezan a romper cosas o tienen accidentes. Muchos accidentes, por no decir gran parte de los accidentes, me doblé la pierna, me quebré la muñeca, eso es porque uno no está presente en el momento presente, porque tiene la cabeza en otro lado, tiene la cabeza en problemas que no ha solucionado, en situaciones que les generan un monto de angustia importante, sabe la persona que se tiene que separar de su pareja pero no se separa, sabe, bueno, etcétera, etcétera. Te pongo un ejemplo de tantos. Este es uno de los que me llega siempre en el consultorio, por decirte, ¿no? Entonces, el estado de tensión también se baja pudiendo resolver los conflictos. Bueno, muy interesante este tema del licenciado Facundo Stefanini, porque si hay algo que, no digo sufrimos, pero sí es un estado con el que convivimos, es la ansiedad permanente.